Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En esta misión es especial y la hemos titulado Itinerario Académico y Profesional, una conversación con el doctor Fernando Serrano Migallón, que en mi opinión es el mayor experto en el tema del exilio español, autor de la Ley del Derecho de Autor y uno de los más grandes constitucionalistas del país. Un verdadero honor tenerlo con nosotros. Pero antes de darle la palabra, permítanme decirles que el doctor Fernando Serrano Migallón es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores, así como profesor emérito de nuestra máxima casa de estudio. Igualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de Historia, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Fue abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México en dos ocasiones y ha sido director de la Facultad de Derecho de la UNAM también en dos ocasiones, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública. Eh, Fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en 2008 y recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura en el área de historia, ciencias sociales y filosofía en el 2022. El doctor Fernando Serrano Migallón es autor de 35 libros, coordinador de 22 obras y 12 libros en coautoría. Ha dirigido más de 56 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Un verdadero honor. Doctor Fernando Serrano Migallón, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Al contrario, mil gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Pues vamos a iniciar sin mayor preámbulo, doctor Fernando, y quisiera preguntarle, ¿podría compartir con nosotros cómo y por qué llegó a la historia, siendo que usted estudió Derecho y Economía? Y sobre todo, si podría compartir con el público que va a ver este programa, ¿quién fue su mentor o guía en ese tránsito? Lo escuchamos, doctor. Bueno, yo creo, sobre todo a mí el derecho me gustó desde siempre, desde la preparatoria y siempre pensé estudiar derecho. Ingresé a la Facultad de Derecho y en el transcurso de los estudios de la facultad me di cuenta de que hay dos formas de ver el derecho, ¿no? Bueno, hay muchísimas. Yo creo que la rama de la academia o de la investigación científica y de humanidades más amplia que tiene, una es el contenido de las normas y la otra es la causa y los efectos de las normas. Entonces, cuando yo estudié fuera de México, en París, tuve un maestro, Louis, que decía, y tiene un texto extraordinario sobre la historia constitucional de Francia que se llama Nacimiento y Muerte. El nacimiento de cada una de las repúblicas francesas son cuatro volúmenes. La primera, la segunda y la cuarta, la quinta solo ha nacido, todavía no muere, pero los primeros cuartos tiene una. Y hablando con él me hacía referencia a un politólogo francés de finales del siglo XIX, Ortolán, que decía que todo jurista tiene que ser historiador y todo historiador tiene que ser jurista. Entonces a mí lo que me ha interesado muchísimo es en la historia constitucional de México, que es riquísima, no en el número de constituciones, aunque sí hemos tenido varias, pero no tantas como otros países de América, por ejemplo, donde es innumerable el número de constituciones que han tenido, y cada vez que hay un problema político les piden una nueva constitución pensando que el derecho es una varita mágica que lo resuelve todo. El derecho es el conducto para resolver los problemas, pero el derecho por sí mismo no lo resuelve. Pero me llamó la atención durante todo este lapso tan rico en diferentes constituciones, en diferentes visiones de la estructura social, política y jurídica que debía tener el Estado mexicano, ¿por qué se habían dado y por qué habían desaparecido? Quizá también se pierde un poco la idea que uno tiene de más joven o de adolescente, de que unos son buenos y otros son malos.
Unos tenían una idea de un México y otros tenían otra idea de un México, pero quizá todos actuaban con la misma buena fe y con la misma buena voluntad y con la misma esperanza de solucionar los problemas. Entonces eso fue lo que más me atrajo. Y de ahí mi gusto por ver qué pasó en todas esas constituciones, desde las impuestas hasta la actual, por qué surgieron, por qué se modificaron y por qué desaparecieron. Independientemente del contenido dogmático y jurídico de cada una de ellas, el entorno social en que se vieron envueltas toda la vida de ellas. Doctor Fernando, en este estudio del constitucionalismo, de nuestro marco jurídico, eh, ¿alguno de sus profesores fue quien lo impulsó, en la licenciatura que lo marcó para el estudio de esto, lo encaminó? Bueno, obviamente uno es solo lo que los profesores hicieron de uno. Eh, yo tuve un profesor, por ejemplo, de Derecho Romano extraordinario, Floirlán Hernández, un maravilloso profesor que tenía una característica que era muy fácil, era lo que nosotros llamamos un profesor barco, pero daba unas clases de Derecho Romano y sobre todo de Historia de Roma apasionantes. Luego, en el transcurso de la carrera, tuve muchísimos profesores que me marcaron, desde el que me dio la primera clase en Derecho, Néstor de Buen, hasta dos que lo admiré y los quise muchísimos a los dos chatos de la facultad, el Chato Norieta y el Chato de la Cueva, Alfonso Noriega y Mario de la Cueva, que daban eran profesores completamente distintos. Eso sí es lo que a mí siempre me llamó la atención, cómo dos maestros tan queridos, tan cercanos a mí, que me marcaron tanto, podían ser tan distintos en la forma de expresar la clase. Uno era muy ameno, muy alegre, muy dicharachero, el otro era muy taciturno, muy serio, uno era muy fácil, el otro era muy difícil, pero los dos me marcaron indeleblemente y a los dos les tengo un recuerdo y un reconocimiento también de por vida. Entonces son esos maestros que aparte de lo que enseñan, yo creo que les crean inquietudes a los alumnos, les abren caminos, les dan alternativas. Y en eso sí, yo que soy producto de una universidad pública y de la educación pública, estoy convencido que para eso las instituciones del Estado forman, a lo mejor no instruyen o instruyen también como otras, pero sobre todo le dan una formación íntegra a sus alumnos. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Serrano Migallón. Y dentro de su amplia obra, ¿hay alguna a la que le tenga usted especial afecto, sea porque fue la primera, porque fue la que más difícil costó en concluir, o por el contexto en la que la escribió, doctor? Bueno, hay varias. Que si me permite usted, la primera fue mi tesis de Derecho, que fue la primera que hice. Me recibí de Derecho año y medio antes que de Economía y una tesis que me gustó mucho hacerla, pero me costó mucho trabajo. Era la primera vez que yo investigaba y en una investigación completamente distinta a la que se hace ahora, con tarjetitas en un fichero, ahora con los nuevos métodos, eso suena a ciencia ficción o al medioevo que es la imagen de un diplomático de excepción que tuvo México. Yo creo que el mejor jurista del siglo XX, o uno de los mejores juristas del siglo XX, que fue el formador de la doctrina diplomática mexicana, Isidro Fabela. Leí un discurso de él, de Isidro Fabela, que me llamó la atención, me impresionó, y sobre todo cómo logró desde la época de Carranza, fue el secretario de Relaciones Exteriores de Carranza, reestructurar el servicio de la Revolución Mexicana y darle forma a la diplomacia mexicana, sobre todo después de la época de Cárdenas, cuando Cárdenas lo llama a colaborar con él ya en el 1940. Y es el que estructura, le da sentido a la diplomacia mexicana. México había sido, desde, yo creo que desde finales del siglo XVIII, un paria internacional. Desde el fusilamiento de Maximiliano, México había sido muy criticado por las monarquías europeas. No era un país bien visto. Luego viene la Revolución Mexicana, el famoso o no famoso telegrama Zimmerman, que si existió, que si no existió, que si llegó, que si no llegó, pero México era considerado como germanófilo,
Se crea la Liga de las Naciones en 1919 y México no es invitado. Entonces, es hasta 1940 cuando Cárdenas llama a Isidro Fabela y Isidro Fabela le plantea, yo creo que con mucha visión, con la generosidad que tienen los grandes hombres, Fabela escribió un libro que se llama Cartas del presidente Cárdenas, en donde se señalan las instrucciones que Cárdenas le dio a él para llevar a la Liga de las Naciones la doctrina internacional de México. Yo estoy convencido que esas instrucciones las escribió el propio Fabela para sí mismo, pero las puso en boca de Cárdenas y dándole todo el valor al presidente de la República. Y gracias a él, México tuvo esa acción brillante durante la Liga de las Naciones Unidas, y por lo menos hasta el año 2000 del siglo, o de esta época, de esta era. Si es el último del siglo XX o el primero del siglo XXI, pero hasta el año 2000 ya toda la política mexicana e internacional se debe a la imagen, a la imaginación, a los valores que impuso Isidro Fabela a toda esa política. Y nos dijo de varios, doctor. Sé que son 35 libros, además de Ah, lo que ya comenté, pero ¿algún luego otro? uno que me dio mucho gusto, porque era cuando yo estudié en constitucional con una magnífica maestra, Aurora Arnaiz, se hablaba de la parte no escrita de las constituciones. Aun en una constitución como la mexicana que es escrita, en todos los sistemas constitucionales hay partes no escritas. Hay una parte que Smith llamaba ideal, que son esa terminología, esos son valores de los sistemas políticos que existen y que se consideran obligatorios, aunque no estén plasmados en un texto. El federalismo, el presidencialismo mexicano. El presidencialismo mexicano lo ideó desde el constituyente del 57 y luego del 17 como un presidencialismo muy fuerte, muy arraigado y dándole al presidente de la República las facultades de que en un país en crecimiento pudiera actuar en determinada manera. Y hay dos actos que los dos son muy simbólicos y si se quiere protocolarios que significan ese presidencialismo. Uno es el grito de independencia. México es el único país del mundo en donde un jefe de Estado sale a un balcón a arengar a las masas. Y en ese día, en ese momento, todos los mexicanos que están en el Zócalo, yo he estado muchas veces, corean los vivas del presidente de la República sin lugar a dudas. Es un momento de identificación nacional independientemente de la simpatía o antipatía que se tenga ante el jefe del Estado. Y otro es las tomas de posesión. También es el único país del mundo en que nadie le toma juramento, protesta o promesa al presidente de la República. Hemos visto hace poco la de Estados Unidos, en donde el presidente de la Corte le pregunta, ¿va usted a jurar? Y él contesta sí, o en las monarquías europeas o en los gobiernos europeos se ponen una mesa para que los diputados, según sean creyentes o no creyentes, juren o prometan. Pero en México, el jefe del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Diputados, le pide a los asistentes que se pongan de pie para presenciar la promesa del presidente de la República. Él toma la palabra, en este momento ella toma la palabra y dice protesto, guardar y hacer guardar. Pero no es ante una respuesta de alguien. Eso le da un carácter muy importante. Entonces yo pensé hacer y lo hice, un libro sobre el presidencialismo mexicano, que no me dio tiempo. Entonces quedó en dos mm, partes separadas que se llevaron muchos años entre uno y otro. Otro es la historia de los gritos de independencia. ¿Qué han dicho los presidentes al salir al balcón? Y si eso es un reflejo de su política gubernamental. Lo que dicen en esas 6 ceremonias, de los 6 años que están al frente del gobierno, tienen un significativo sobre la política que han seguido o que van a seguir durante esos 6 años o no. Y la otra es las tomas de posesión. ¿Qué características han tenido las tomas de posesión? ¿Cómo se han desenvuelto? ¿Qué se han dicho en esos discursos de toma de posesión? En muchos casos han sido los mejores actos de gobierno. El discurso que han pronunciado en la toma de posesión
y después de que pronuncian el discurso de la toma de posesión, el gobierno cae en una vertical que llega casi al desastre. Entonces son dos libros a los que les tengo mucho cariño y otro por el trabajo que me costó. Me llevó más de 13 años, que es la historia del constitucionalismo mexicano, que no le quise llamar las constituciones, porque hay dos constituciones que rigieron en el territorio que hoy es México, que no fueron hechas en México. La primera, la de Bayona, impuesta por Napoleón al Imperio Español, y la Nueva España pertenecía entonces al Imperio Español, y la otra, la Constitución de Cádiz, que también España impuso al Imperio Español y a las colonias. A partir de ahí, ya todos son textos mexicanos que rigieron en México. Hay algunos de excepción, otros mal escritos, otros con muchísimos defectos, pero bueno, nos presentan un panorama del que debemos estar muy orgullosos. Sí, claro. Eh, Doctor, esto es en relación a su actividad como investigador y académico. ¿Podría compartir con nosotros qué aprendizaje le dejó su paso como abogado general de la UNAM, que es una actividad también seguramente tan agotadora, pero tan beneficiosa para el aprendizaje como lo es la investigación? Mire, la ley orgánica de la universidad que se redactó en 1944, entró en vigor en 1945, señala a tres autoridades universitarias: el rector, el secretario general y el abogado general. Era una universidad de 15.000 alumnos. La ciudad universitaria, 10 años después, en el año 50, se piensa para 25.000 máximo, que actualmente hay más de 350.000 alumnos. Entonces, al margen de la ley orgánica, se han creado secretarías que desarrollan sus funciones y que es inevitable que funcionen. Pero esto le da a usted un carácter de lo que pensaron los universitarios que elaboraron aquel proyecto de ley que se convirtió en iniciativa, de la importancia del derecho en la universidad. Para mí fue fundamental. Dice el doctor Sarucán una cosa que es verdaderamente una verdad absoluta, que dice que no hay un secreto mejor guardado en México que lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo que he estado más de 50 años de mi vida unido a la universidad, nunca deja de sorprenderme. Un instituto, una investigación, un hallazgo, un libro, todo llama la atención. Es una fuente de estímulo intelectual inagotable. Por eso, en esas dos ocasiones, con el doctor Sarucán estuve casi 3 años y medio, casi 4 años, y fue apasionante. Se crearon los consejos académicos de área, se dio una renovación jurídica. El doctor Sarucán tomó posesión en un momento muy difícil, después de una huelga y en circunstancias muy aciagas, y sacó a la universidad de manera extraordinaria. Y lo mismo pasó con el doctor de la Fuente. El doctor de la Fuente es designado con la universidad en paro, una huelga que duró más de un año. Yo fui designado por él como abogado general en medio de la huelga. Las instalaciones me fueron entregadas a mí en un acto profundamente emocionante. A las 5 de la mañana, el Procurador General de la República me hizo entrega en la explanada de la universidad y dio órdenes a las fuerzas que estaban ocupando los edificios que se retiraran, y la avenida Insurgente se paró y todos los coches se bajaron y aplaudían y tocaban los claxons en señal de alegría, porque esa universidad que empezaba a funcionar una vez más estaba recuperada por los universitarios. Y aquí es una cosa muy curiosa. La universidad, entre todas sus características, es una institución muy fuerte. Después de un año de estar secuestrada, de no tener, en 4 días estaba funcionando perfectamente. Y luego 10 patibularios, muchas veces pagados por intereses ajenos a la universidad, pueden pararla. Entonces, la fuerza de la universidad es la solidaridad de los universitarios, y que los universitarios estemos todos al lado de la universidad. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar, doctor Fernando. Y al hacer la presentación comenté solo
algunos de los temas en los que usted se ha especializado. Existen esos tres grandes temas en su obra, como lo mencioné, el exilio, el derecho de autor y el constitucionalismo. ¿Podría compartir con nosotros brevemente cuál fue la razón de su interés por estos temas para el público que nos va a ver? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en los jurídicos del gobierno federal. Se hizo un proyecto urbano para el Distrito Federal cuando trabajé en el gobierno de la Ciudad de México. Luego trabajé en la Secretaría de la Presidencia que desarrollaba la planeación y se hizo la ley de asentamientos humanos y tengo un libro sobre el derecho urbano en México. Luego, una forma curiosa, me llamó el licenciado Miguel Limón, que era secretario de Educación Pública. Yo en aquel momento no tenía trabajo, para decirme que el presidente de la República lo había llamado, el doctor Cedillo, y le había encargado que se llevara a cabo el cumplimiento de una oferta de campaña. Él había prometido a todos los miembros de la industria cultural, como se le llama la industria del entretenimiento, una nueva ley. La ley del derecho de autor antigua era de 1956, había tenido dos reformas y ya estaba muy anticuada. Había normas de tipo internacional, de la OMPI, de la Organización Mundial del Comercio, tratados internacionales, que había que actualizarla. En un tema que yo no tenía ningún conocimiento. Yo acepté el encargo, por supuesto, esto debe haber sido en el mes de agosto, septiembre, y en el mes de enero, después de estar 6 meses, aparte de desarrollar la actividad normal de una dirección de esa magnitud, le llevé al licenciado Limón el proyecto de iniciativa de ley, lo discutimos, lo vio, lo consultó y me pidió que se negociara con los interesados. Entonces fue una labor muy interesante para hablar con los artistas, intérpretes, ejecutantes, escritores, guionistas, directores de cine, productores de cine, músicos. Es todo un mundo y obviamente las regalías es una manta que solo tiene un tamaño y si la jalamos de un lado descobijamos a otro. Entonces hubo que hacer una distribución prácticamente minuciosa de los derechos de cada uno. Una ley que fue magnífica, dura hasta ahora, fue del año 96, dura hasta ahora, ha sido copiada por muchísimos países, sobre todo de África y de Asia, porque le da una visión completamente nueva al derecho de autor, sobre todo en dos aspectos fundamentales, que es la obra colectiva. Hasta la ley mexicana, la obra de arte tenía que ser producida por una persona física, no por una sociedad ni por una corporación. Aquí se reconoce por primera vez las obras de artesanía de las comunidades y la otra es la diferenciación clara entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. O sea, el dinero que se debe recobrar por usar una obra y sobre todo el prestigio que se tiene. Aquí hay una cosa también muy curiosa, en tanto que la propiedad industrial se rige más que nada por intereses económicos, el derecho de autor no. El derecho de autor es más que nada por el honor, el prestigio y el reconocimiento de los valores que se imprimieron. Ujú. Qué interesante. Pues, doctor, volviendo a la pregunta que le formulé, pero lo voy a hacer ahora dentro de esta forma y me corrige si me equivoco. Tengo entendido que su tema de tesis del doctorado, su director de tesis le dijo que no era un estudio jurídico, sino más bien histórico. Y al buscar un director para su tesis histórico, le dijo, no, esto es más jurídico que histórico. ¿Cómo resolvió esa disyuntiva para concluir su tesis del doctorado, que nos lleva Ay, al segundo tema, que es especialista yo usted? como abogado quise hacer el doctorado en Derecho. Estaba en la Facultad de Derecho, quise hacer el Derecho, hice un proyecto de ley, lo de temario, hice el índice y hice un tema que se llamaba el asilo político en México. Lo llevé al grupo de tutores que analizan
y me dijo, esto es una ley más histórica que jurídica y debe de ser en historia. Lo llevé a historia, a filosofía y letras, y me dijeron, es muy interesante, pero no es un tema del departamento de historia. Es un tema muy general que no se pronuncia por ningún punto y no tiene fuentes originales. Entonces, para ser doctor en historia, se tiene que tener fuentes originales y tener un tema en el que se profundice más. Entonces, eso que tenía yo, lo publiqué con un libro que se llama El asilo político en México, que me prologó Gilberto Bosques, el famoso Gilberto Bosques, y reconocido, admirado y admirable Gilberto Bosques, y empecé a hacer una nueva tesis en historia. Hablé con un historiador, Javier García Diego, que me la dirigió, y entonces México siempre ha sido un país de asilo desde antes de ser México independiente de la Nueva España. Aquí estuvo Bolívar, aquí estuvo México, fue el segundo país que abolió la esclavitud y muchos esclavos venían a México. O sea, siempre ha sido un país de asilo, pero siempre ha sido un país de asilo, podríamos llamar pasivo. Pero hay tres asilos que son diferentes. El primero, el de la República Española. Y cuando la República y España pierden la guerra, porque también España perdió la guerra en manos de Franco, eh, México propicia la llegada de los españoles como auxiliados políticos. La segunda es Chile. Cuando Salvador Allende se suicida y los chilenos son perseguidos, México manda un avión, trae a la viuda y muchísimos chilenos vienen a México. También se promueve el asilo de los chilenos a México. No es como el de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que el que pide asilo viene, pero no es propiciado. Y el tercero es el de Cuba. La situación de Cuba era muy complicada por los Estados Unidos, por Rusia, por la situación, y México no, no es que lo haya prohibido. Los cubanos tampoco querían quedarse en México, pero el único país que sirvió de trampolín para que se fueran a Miami y a Puerto Rico fue México. Entonces, en eso México tuvo una actitud de país de tránsito en el que todos los cubanos que pudieron salir al exilio para proteger sus vidas lo hicieron vía México. Entonces la tesis se llamó Un asilo, tres exilios, y luego lo publicó el Fondo de Cultura Económica con una frase de Rafael Alberti, que llama Duran las tierras ajenas, que es un verso mayor que dice, duran las tierras ajenas, ellos hacen más grandes a los muertos, ellas. Sí, sí, es cierto. Doctor Serrano, es por esto que usted comenta esas tres diferentes tipos de exilio que, que usted ha afirmado, o me corrige por favor, que México tiene una riqueza cultural por ser ese como trampolino puente de las diversas culturas, tiene, permítame decirlo, un lugar geográfico cultural envidiable y único. Bueno, pero no solo por eso, por mucho más. Yo creo que no hay ningún país en el mundo, quizá alguna isla del Mediterráneo, Malta o alguna cosa así, que haya tenido las influencias que ha tenido México. Si queremos creer la teoría de que a México se pobló gracias a quienes se pasaron por el estrecho de Bering, tendremos que aceptar que de México a la Patagonia todos pasaron por aquí. O sea, México ha sido un cruce de culturas y ha sido aparte un crisol de nacionalidades. Los europeos, los españoles, llegan primero a la Isabela y luego a la isla de los Coiba, a Cuba, Sí, sí. pero la entrada es Veracruz. La entrada a América es Veracruz, no es ni Cuba ni es República Dominicana. Luego, Europa conoce Oriente gracias a México, a la nao de China y a Acapulco. Entonces, eso hace que México sea el centro, eh, del cual es que no quiero emplear una frase que pueda ser malentendida. No quiere decir que no nos hemos aprovechado, porque eso no se hace para aprovechar. No estamos lo suficientemente conscientes y orgullosos del papel que ha tenido México. Totalmente de acuerdo, doctor. Y finalmente, eh, con base en su experiencia para los
jóvenes docentes que nos van a ver y escuchar y los colegas que todavía tienen inquietud por incursionar en el servicio público, ¿qué consejo diría usted a quienes aspiran a combinar docencia e investigación con el servicio público? Bueno, que estén conscientes de lo que, de lo que implica una cosa y otra. El servicio público implica una fidelidad al jefe y a la situación. Y la investigación es todo lo contrario. La investigación solo tiene un compromiso que es la verdad. Por eso cuando algún alto funcionario decía que la universidad se había derechizado, que ya no era revolucionaria como antes, yo creo que no hay ningún error mayor que ese. Una universidad no es de derechas ni de izquierda. Una universidad sí tiene un compromiso que es la verdad y formar a sus alumnos. Es más, decir que ahora la universidad es en derecha, cuando hemos tenido rectores como Gómez Morín o como Vasconcelos, con todos los respetos que se merezcan, pero no los podemos llamar gente de izquierda. Es no saber lo que es la universidad. La universidad, una universidad autónoma, tiene un compromiso con la verdad y por eso tiene que promover y proteger la libertad de cátedra para que cada uno de los profesores diga lo que cree que es verdad y cada uno de los investigadores busque su verdad. Lo demás no es una universidad, serán centros de formación política, religiosa, si es un convento o un monasterio, o será una formación de agentes mercantiles o financieros, pero no es una universidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con el doctor Fernando Serrano Millollón, investigación emérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor emérito de la UNAM y miembro de la Academia de Lengua e Historia, entre muchos otros reconocimientos. Una vez más, gracias. Y doctor Fernando Serrano, quisiera agregar algo más antes de Pues darles las despedirnos. gracias y estoy muy satisfecho de haber podido platicar con ustedes. Hasta la próxima, doctor, y gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego.